Hola mis amigos, muy buen día, que Dios les bendiga a todos y les bendiga mismo. Y es por eso que nosotros estamos aquí. ¿Para qué? Para que Él venga a usar nuestros labios para que usted puedan aprender la palabra de Él, entender la palabra de Él, entender los consejos de Él, entender los pensamientos de Él. Y ahí sí, una vez usted entendiendo los pensamientos de Dios, usted va a decidir, obviamente, por lo que es cierto. Usted va a hacer la elección cierta, ¿no es? Si usted tiene la dirección de Dios para su vida, la elección de usted errar es muy pequeña, porque usted ya tiene la dirección de Dios para usted. ¿Entiende? Es muy grande. Entonces, presta atención. Voy a repetir. Si usted entiende la palabra de Dios, es porque Dios se reveló a usted. Es muy glorioso, magnífico. ¿Sabe lo que es una revelación de Dios para nosotros, para usted, que está tal vez perdido en sus dudas, miedos, ansiedades, preocupaciones, perdido aflicciones, en sus destrucciones, su miseria, sean ellas físicas o espirituales, inseguridad? Entonces, cuando usted tiene la palabra de Dios comprendida, es Él que te revela, Él que nos revela su voluntad. Ahí usted ya sabe lo que tiene que hacer. Si usted no lo hace, si no lo hace, eso es otro tema. Usted tiene el derecho de negarse, mas también tiene el derecho de obedecer, de seguir. Usted sabe que haciendo la voluntad de Dios, que es justo, que es justo. Usted sabía que en griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Y qué sucede en griego? Justicia de Dios es la voluntad de Dios. Entonces, usted cuando hace la voluntad de Dios, cuando usted se torna una persona justa, usted fue hecha justa por el propio Dios en su propia palabra. Jesús dice para los discípulos, vosotros estás limpio por la palabra que oyeron. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios no solamente nos da el entendimiento, el conocimiento de la voluntad de Dios, mas ella también nos lava, nos purifica. Pensamientos obtusos, pensamientos malos, aquellos pensamientos inútiles, saca aquellos pensamientos que solo nos traba a nosotros para tomar decisiones. Entonces, cuando usted entiende la palabra de Dios, el Espíritu Santo le revela a usted su palabra. Muy bien, nosotros tenemos hablado aquí sobre la justicia de Dios. Cuando Jesús dice, felices son los perseguidos
por causa de mi palabra, por mi causa, por causa de mi nombre. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. ¿Qué quiere decir? Por hacer a mi justicia, porque de Él es el reino de los cielos. Entonces, alguien preguntaron, obispo, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago para tener un encuentro con Dios? Bien, esta es la respuesta. Basta que con usted dé un giro de 180 grados, es decir, usted ir en la dirección incorrecta, en la dirección de sus pecados, de sus injusticias, de sus errores, de sus fallas. Entonces da un giro 180 grados y va dando ahora en la dirección de lo correcto, de lo justo, de lo limpio, de lo íntegro, de lo correcto, de lo verdadero. Si usted hace eso en ese camino que correrá, que estará corriendo, tendrá un encuentro con Jesús. Usted va a conocer a Jesús. Usted va a conocer a aquel que no justifica, que lo hace ser una nueva criatura. Entonces usted lo va a conocer como Él es. No conocerlo solo de haber oído hablar sobre Él. Porque muchas personas tienen muchas informaciones respecto de Dios, incluso de Jesús, pero no lo conocen. Muchas personas tienen un vasto conocimiento sobre el Espíritu Santo, pero no tienen el Espíritu Santo. ¿De qué sirve? Entonces usted debe tener esa sed, esa hambre. Oh Dios mío, no es justo, caramba. He oído hablar de ti, pero no te conozco. No es justo, quiero conocerte. ¿Cuál es el hijo que está satisfecho por no conocer a su padre? Si soy tu hijo, quiero conocerte. ¿No es verdad? ¿Es así o no? Usted puede ver, por ejemplo, cuántas personas están traumatizadas por no tener la referencia de su padre o su madre, por no conocerlos sus padres. Y las personas crecen frustradas. Pero cuando las personas conocen a su padre, qué maravilla. Imagínese Dios. Él quiere revelarse a todos los que tienen sed, hambre de justicia. Y tienen sed y hambre de justicia. Aquellos que comienzan a andar en la dirección de la justicia, de la voluntad de Dios, haciendo lo correcto. Entonces, por ejemplo, la señora dijo, mira, fui despedida de mi trabajo a causa de mi fe en el Señor Jesús. Gracias a Dios, qué maravilla. Entonces usted es bendecida, usted es bendito. ¿Por qué? Porque usted sufrió por causa del Señor Jesús, o a causa del Señor Jesús. Entonces, estas son las injusticias que nosotros hemos pasado, que todos los verdaderos hijos de Dios pasan aquí en la tierra. Los discípulos del Señor Jesús, los seguidores del Señor Jesús, tienen que sufrir las injusticias. Tienen que sufrir las injusticias para que el Padre sea santificado, glorificado en ellos. Entonces, cuando una persona es sacrificada, cuando una persona, digamos así, pasa cruelmente por una injusticia, difamada, rechazada, dejada por causa de Jesús, a causa de su justicia,
por estar viviendo la verdad. Incluso perdió el empleo por causa de decir la verdad. Tengo que mentir. No voy a mentir, no voy a trabajar aquí. Tengo que prostituir. No, entonces no voy a trabajar aquí. Tengo que agradar a mi patrón, para dormir con mi patrón, para tener un espacio mayor en mi trabajo. No. No voy, me voy. Esto significa vivir en la justicia. Esto significa vivir en la justicia. Esto significa vivir en la verdad. Eso significa ir en la dirección de Dios. Estoy andando, caminando en esa fe. Claro. Soy perseguido. Van a hablar mal de mí. Va a decir que soy fanático. Lo primero que van a decir. El diablo va a agarrar 1000 disculpas para usted desistir. Mas, si usted realmente está en la dirección cierta, usted persevera hasta el fin. Yo no me voy a vender para que pueda tener algún provecho de aquello. Si en la eternidad yo voy a perder, prefiero perder ahora, pero no perder la eternidad. Entonces, Jesús, mi amigo, no es una idea, un pensamiento. Jesús no es una religión. No. Jesús es el Señor y Salvador. Es quien nos hace justos delante de Dios. Entonces, haciendo lo que es correcto, caminando de acuerdo con la ética, con el profesionalismo, de acuerdo con su verdad, con la verdad de Dios, andando de acuerdo con su integridad, con carácter, usted puede tener certeza de que tarde o temprano conocerás al Señor Jesús. Y cuando usted lo conozca, entonces, mi amigo, es como dicen por ahí, solo hay que festejar y solo hay que festejar. Entonces, preste atención. Cuando usted conoce al Señor Jesús, Él lo que lo justifica. Él es el que lo hace justo. Y una vez justificado, siendo justo, justa, usted tiene paz. Paz. ¿Sabe? Déjeme decirle algo. El sujeto va delante del juez y el juez tiene la sentencia en sus manos, en ese papel, tiene la lapicera en la mano para decretar su sentencia, castigo o perdón. Él va a decidir. Cuando usted recibe el perdón, está perdonado. ¿Qué sucede? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Caramba. Usted dormirá en paz, usted comerá en paz, usted vivirá en paz. ¿Por qué? No le deberá nada a nadie. Así hace Jesús con nosotros. Cuando Él nos hace justos, cuando nos encontramos con Él, Él nos perdona. Entonces entramos en un estado de gracia, en un estado de paz. Por ejemplo, usted quiere saber si está en comunión con Dios, basta con que evalúe la paz que hay dentro de su interior. No sirve de nada decir, yo tengo paz, pero en su interior usted sabe que no hay paz. Entonces usted no tiene paz porque usted no está perdonado. Si usted muere en esa duda, irá al infierno. ¿Por qué? Usted no fue perdonado. Irá a la cárcel del infierno. Ahora, si usted muere en esa situación, si morimos en paz, así, sin culpa, en el archivo, sin culpa delante de Dios, entonces no moriremos. Dormiremos y seremos promovidos hasta la presencia de Dios.
Entonces usted que ha sido, que ha sufrido, que ha gemido por causa de las injusticias, sufrió, pero injusticia porque usted permanece justo, permanece fiel, permanece de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, pueden acusar, pueden difamarlo, pueden hacer lo que quieran, porque no tocarán en su paz. Su paz estará en su interior, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la paz dentro de usted. El apóstol Pablo llega al punto de decir aquí, él dijo así, cuando la persona es justa delante de Dios, vea bien, presta atención, cuando la persona tiene su conciencia lavada, pura, está en paz consigo mismo y sobre todo con Dios, entonces no tiene nada que temer, porque ella anda de cabeza erguida. Entonces el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dijo así. ¿Quién hace una pregunta? ¿Quién intentará acusar contra los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, a los que fueron justificados, a los que viven en la paz de Dios? Entonces puede levantar el falso testimonio, pueden acusar de eso, de aquello otro, pueden llamarlo de eso, de aquello otro. No interesa lo que hablan, no interesa lo que hablarán, no importa. ¿Quién puede decir algo contra aquellos que fueron escogidos por Dios, que están en paz con Dios, que tuvieron un encuentro con Dios, que nacieron de Dios, nacieron del Espíritu Santo, que tienen la paz de Dios? Entonces aquellos que acusan, aquellos que maldicen, que echan plagas, que lanzan plagas, aquellos que maldicen, etcétera, etcétera. Pobrecito, ellos no saben el infierno que los espera. Porque si Dios nos escogió, si Dios lo escogió a usted y está en paz, entonces pueden hacer las injusticias que quieran, porque usted permanecerá en esa paz para siempre, desde que continúe viviendo integridad. Entonces Pablo dice, ¿quién acusar al escogido de Dios, a la escogida de Dios? Si Dios lo justifica, si Dios los perdona, si perdonó, si están perdonados, ¿quién dirá algo contra ellos? Fue lo que sucedió en el pasado, cuando los judíos rebeldes se levantaron contra Moisés. Y Dios, el propio Dios, defendió a Moisés. Vea, con los profetas yo hablo a través de sueños, visiones, más con Moisés yo hablo personalmente. Y ustedes están hablando de él. No temen, no les cayó la ficha de que sus vidas están corriendo riesgo de hablar de mi siervo. Entonces, mi amigo, mi amiga, así es usted. Si usted, tal vez usted no sea aquella criatura exponente, usado por Dios, pero usted es fiel, tiene su conciencia limpia, usted vive en paz con Dios. Dios lo guarda a usted. Y si alguien se levanta contra usted, entonces se verá con él, como aconteció con aquellos rebeldes, porque se abrió un agujero y ellos y todos sus familiares, mujeres, hijos, todos, sobrinos, todas las familias rebeldes, de los rebeldes,
se abrió un agujero y ellos cayeron allí. ¿Por qué? Se estaban rebelando contra el ungido de Dios. Incluso la propia hermana de Moisés, Miriam, que era fiel a Moisés, pero en un cierto momento de su vida levantó falso testimonio contra Moisés, se rebeló contra Moisés. ¿Qué hizo Dios? La hirió con lepra. Ella fue envergonzada ante toda la congregación del pueblo de Israel, porque dijo algo contra el siervo de Dios. Entonces, mi amigo y mi amigo, no se preocupe si alguien se levanta contra usted. No se preocupe si hablan mal de usted. No se preocupe. Ella hizo eso y aquello. No interesa. Si su conciencia está limpia, usted está bien consigo mismo y con Dios, entonces quede tranquilo, porque Dios puede intentar mal a causa contra alguien que es de Dios, escogido de Dios. ¿Quién? Y piensa que quedará impune. De ninguna manera sufrirá las consecuencias. Bien, eso es muy bueno, ¿no? Entonces Pablo dice así: ¿quién es justo? ¿A quién fue justificado? Él dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién? Tal como está escrito, por causa tuya, es decir, por amor a Dios, somos puestos a muerte todos los días. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que los amó, que nos salvó, que nos justificó, que nos dio la paz. Porque Él incluye: estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni la altura, ni lo profundo, ninguna otra cosa, criatura, nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, ese amor es paz. No sirve de nada hablar del amor de Dios y no tener paz. Cuando usted habla del amor de Dios y no tiene paz, es porque ese amor que usted tiene no es de Dios. Puede tener el amor de todo el mundo, menos del Dios, porque el amor de Dios trae paz. Si usted tiene el amor de Dios, pero no tiene paz, es porque hay algo incorrecto en usted. Ahora, si usted tiene el amor de Dios, usted es perdonado y tiene paz, porque el perdón trae paz. Tan cierto como Dios que existe, cuando Él perdona, da paz. Y esa paz íntima, personal, intransferible, es algo suya, personal, privada, entre usted y Dios. Dios y usted. Es el Espíritu Santo. Hablaremos más respecto de esto mañana. Que Dios los bendiga. Hoy tendremos la Santa Cena para la familia de Dios, para los familiares de Dios, para los hijos de Dios. La Santa Cena es una comunión íntima de la familia de Dios. Cuando Jesús hizo la Santa Cena, solo los discípulos participaron. Claro, allí estaba Judas también, pero Judas había estado con él durante todo su ministerio. Él estaba allí, pero en el momento de la Santa Cena, él fue revelado. Entonces, usted, amiga y mi amigo,
que quiere tener una comunión íntima con Dios, la Santa Cena es una excelente oportunidad, porque usted colocará su vida en el altar, renovará sus votos con Él. Fue por eso que Jesús dijo: quien no come de mi carne, ni bebe de mi sangre, no tiene parte conmigo. Entonces, en todas las iglesias universales del Reino de Dios, habrá Santa Cena. Tal vez la reconciliación, quién sabe. Que Dios le bendiga a todos esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.